emperatriz viuda Cixi era un miembro del clan manchú Ye Honala. Ella había sido llevada a la ciudad prohibida a la edad de 16 años como concubina del emperador Xianfen. En la corte asumió el título de consorte imperial Kue. Después de la muerte del emperador Xianfen y la adhesión de su hijo Tsai Chun al trono como el emperador Tongzhi, se le concedió el título de emperatriz viuda Cixi. Debido a que el nuevo emperador era apenas un niño, Cixi, que solo tenía 27 años en ese momento, se convirtió en monarca regente junto a la emperatriz viuda Xi'an. Poco a poco, la emperatriz viuda Cixi afirmó su autoridad y con el tiempo fue conocida en su totalidad como la emperatriz viuda, santa de la benevolencia, felicidad, solemnidad, buena salud, compatibilidad, armonía, brillo, dulzura, longevidad, honestidad, dignidad y devoción. La emperatriz viuda Cixi estaba acostumbrada a obtener todo lo que quería. Solo una cosa le fue negada: la oportunidad de celebrar su gran fiesta de cumpleaños en el Palacio de Verano. Finalmente, a la edad de 63 años y después de 3 años de larga espera, su sueño se hizo realidad y pudo deleitarse con su poder y gloria como ninguna otra mujer en la historia de China habría sido capaz de hacerlo. Entre los innumerables regalos obsequiados a la emperatriz viuda en su cumpleaños había uno muy especial que conservaba en su dormitorio en el Palacio Leshou. Se trataba de una pantalla bordada denominada Pájaros rindiendo tributo al ave fénix. En la mitología china, el fénix reinaba sobre las demás aves. El resto de las aves, sin importar cuán hermosas eran, tenían que obedecer y servir al ave fénix. La pantalla fue uno de los regalos favoritos de la emperatriz viuda Cixi, debido a que el ave fénix simbolizaba una mujer poderosa. En varias ocasiones el emperador Quanzhou celebró su cumpleaños en el Palacio de Verano, pero ninguna de sus celebraciones fue comparable con la magnitud y suntuosidad de la fiesta de cumpleaños celebrada por la emperatriz viuda Cixi. El jardín Tinli, pabellón para escuchar el canto de la oropéndola, se encuentra en el lado oeste de la colina de la longevidad. Frente a él se localiza el pabellón Qingyao, el cual forma parte de la sección occidental del Gran Corredor. Una inscripción sobre la puerta principal del jardín Tinli, escrita en el estilo caligráfico de la emperatriz viuda Cixi, reza: ramas de oro de exquisita belleza. La cita anterior pertenece a la obra Historia de la dinastía Han y se refiere a las borlas de colores que decoraban los instrumentos musicales de aquella época. A menudo la emperatriz viuda Cixi se entretenía en este jardín escuchando la música de una gran orquesta que tocaba instrumentos exóticos. Durante el reinado del emperador Qianlong, el teatro estaba orientado hacia el sur, en dirección al lago Kunming, porque el emperador a menudo actuaba en el escenario para entretener a su madre, y el protocolo tradicional dictaba que el invitado más importante tenía que estar orientado hacia el sur. La emperatriz viuda Cixi y el emperador Quanzhou formaban parte de la audiencia, y el escenario fue orientado hacia el norte, mientras que el público estaba dirigido hacia el sur, en dirección a la colina de la longevidad. La emperatriz viuda Cixi era tan apasionada a la ópera de Beijing que había construido un segundo teatro en el interior del jardín Tehe. Solía recompensar a los funcionarios imperiales con una invitación a una representación de ópera en este teatro. Pero para aquellos que no tenían ningún interés en la ópera de Beijing, asistir a estas representaciones significaba una verdadera agonía. Y para empeorar las cosas, no había baños en el jardín Tehe y las puertas se mantenían bien cerradas.
Por lo tanto, cada vez que un funcionario necesitaba ir al baño, tenía que sobornar a los eunucos para que le prestaran una escalera y subir por encima del muro para encontrar un baño. Una vez que se concluyó la construcción del teatro en el Jardín Teuge, el Jardín Tilly se convirtió en el lugar favorito de la emperatriz viuda Cixi para su descanso durante el verano. A menudo se embarcaba en un barco desde el muelle situado en la parte frontal del Jardín Tilly para disfrutar de los paisajes del sueño alrededor del lago Kunming. El día 15 del séptimo mes lunar, en el festival Zhongyuan, la emperatriz viuda Cixi solía acudir al punto más alto del mirador para ver las velas encendidas colocadas en flores de loto de papel flotando en el lago Kunming. Durante el festival de medio otoño, el día 15 del octavo mes lunar, ella abordaba el barco de mármol o visitaba el pabellón Jinfu en el lado este de la colina de la longevidad para contemplar la luna llena con una copa de vino en la mano. La emperatriz viuda Cixi pasaba mucha parte de su tiempo libre pintando. A menudo obsequiaba sus obras a los príncipes y ministros de la corte como regalos. Pero ella sabía que no era una artista muy hábil y en ocasiones imprimía su sello personal en las obras del pintor de la corte, Miao Jiahui, y las presentaba como si fueran sus propias pinturas. Los receptores, aunque conscientes casi con toda seguridad del engaño, no tenían más remedio que expresar su admiración por las pinturas. En los estratos superiores de la sociedad china, bajo el dominio de la dinastía Qin, se consideraba un gran honor ser el dueño de una pintura que llevaba la firma de la emperatriz viuda Cixi. Y ministros de la corte pasaban mucho tiempo tratando de averiguar si las pinturas que llevaban la firma de la emperatriz viuda Cixi fueron realmente ejecutadas por ella. Cuando las ramas de un ciruelo se cruzaban entre sí para formar un rombo, esto significaba que la pintura fue ejecutada por la emperatriz viuda, porque ningún artista profesional cometería semejante defecto. Por supuesto, nadie se atrevía a informarle a la emperatriz viuda Cixi de su error. Después de ascender al trono, el emperador Quanzhou se vio obligado a presentar todos los informes oficiales a la emperatriz viuda para su aprobación. Sin embargo, superficialmente parecía que ambos llevaban una relación bastante armoniosa. La emperatriz viuda Cixi se sentía mucho más relajada y feliz en el palacio de verano que en la ciudad prohibida. El jardín imperial se había convertido en un barómetro de la situación política en China. Cada vez que la emperatriz viuda Cixi no se encontraba en el jardín imperial o tenía que salir para atender los asuntos del Estado, significaba que algo de vital importancia a nivel nacional había ocurrido. A finales de 1897, 2 misioneros alemanes fueron asesinados en la provincia de Shandong. Alemania utilizó el incidente como una excusa para enviar sus buques de guerra a la bahía de Jiaozhou. En poco tiempo Rusia había ocupado Lushun y Dalian, 2 ciudades en el noreste de China. Los buques de guerra franceses habían entrado en la bahía de Guangzhou y las fuerzas británicas habían ocupado la ciudad de Weihai en la provincia de Shandong. Los británicos también exigieron ampliar sus territorios en Kowloon.
Las potencias occidentales comenzaron a emigrar y dividieron el territorio de China. En 1898, la Ciudad Prohibida fue el escenario de un evento significativo que tuvo amplias repercusiones. El emperador Quanzhou, que ocupó el trono durante 10 años, no había logrado prácticamente nada en su reinado. Sin embargo, había asimilado algunas ideas occidentales y había estado trabajando con un grupo de académicos para llevar a cabo un plan de reformas políticas. El plan tuvo el consentimiento tácito de la emperatriz viuda Cixi. Entre abril y septiembre de 1898, el emperador Quanzhou viajó en 19 ocasiones desde la Ciudad Prohibida al Palacio de Verano para informar a la emperatriz viuda del desarrollo de su plan. En cada uno de estos viajes, el emperador se vio obligado a arrodillarse delante de la puerta de la habitación de Cixi mientras esperaba su consentimiento para entrar. A veces la emperatriz viuda se demoraba deliberadamente para conceder su permiso de entrada, porque según se dice, a ella le gustaba ver la expresión del rostro del emperador mientras esperaba de rodillas. El 11 de junio de 1898, el emperador Quanzhou emitió un decreto anunciando la introducción de las reformas políticas. Los puntos claves fueron la reforma de la estructura del gobierno, el desarrollo de la industria y el comercio, la abolición del sistema de exámenes imperiales, la creación de nuevas modalidades educativas mediante escuelas, la fundación de periódicos y el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión. Un informe contemporáneo describió el encuentro entre el emperador Quanzhou y la emperatriz viuda Cixi, en el que explicó las reformas. La emperatriz viuda Cixi, recostada en su cama, escuchaba y hacía comentarios. Ella estaba en un buen estado de ánimo. El emperador propuso la impresión y distribución de un boletín que detallara el contenido principal de las reformas políticas entre los funcionarios de los tribunales superiores. La emperatriz viuda asintió con su cabeza para indicar su aprobación. En un plazo de 103 días, el emperador Quanzhou emitió no menos de 180 edictos imperiales. Sin embargo, la situación estuvo rápidamente fuera de su control. Al emitir los edictos imperiales, reveló que había logrado crear un sentido de prioridad en la implementación de las reformas políticas, a pesar de que afectaría a todos los aspectos de la sociedad y los intereses de amplios sectores de la población. Inevitablemente, la resistencia a las reformas comenzó a crecer. Las facciones de la oposición centraron su crítica a la emperatriz viuda Cixi y finalmente las reformas se convirtieron en el foco de una lucha entre la emperatriz viuda y el emperador. En la mañana del 19 de septiembre de 1898, la emperatriz viuda Cixi salió a toda prisa del Palacio de Verano hacia la Ciudad Prohibida. 2 días más tarde anunció que el emperador Quanzhou había sido puesto bajo arresto domiciliario y que ella había asumido el control de los asuntos de la corte imperial. Los defensores de la reforma fueron encarcelados o ejecutados. Algunos de ellos huyeron al extranjero. Hoy en día este episodio se conoce como el Movimiento Reformista de 1898 o la Reforma de los 100 días. La emperatriz viuda, cuando le informó al emperador de su detención, se dice que lo acusó enojadamente de haberla traicionado. El Palacio de Verano era un lugar extrañamente tranquilo a lo largo de 1899. La emperatriz viuda Cixi se mantuvo ocupada con los asuntos del Estado en la Ciudad Prohibida y no tenía tiempo para visitar el Jardín Imperial. Finalmente regresó al Palacio de Verano en la primavera de 1900. En épocas anteriores, el Salón Renzhou había sido conocido como el Salón Qingzhen, Salón del Gobierno Diligente.
El nombre fue dado por el emperador Qianlong, que estaba ansioso por demostrar que no había dejado de lado los asuntos del Estado cuando estaba en el jardín imperial. La emperatriz viuda Cixi cambió el nombre por Renshou, es decir, el Salón de la Benevolencia y la Longevidad. El Salón Renshou, junto con sus edificios auxiliares en el norte y el sur y la parte exterior de la puerta de la Sala de los Ministros, constituía el centro de la administración estatal en el Palacio de Verano. Fue aquí donde el emperador Quanzhou, cuando se alojaba en el Palacio de Verano, se ocupaba de los asuntos del Estado. Hoy en día muchas personas aún piensan que el centro de la administración estatal en el Palacio de Verano estaba bajo el dominio de la emperatriz viuda Cixi. Dos grupos de esculturas fueron erigidas en los lados norte y sur de la parte exterior del Salón Renshou. Cada grupo consta de 2 dragones y un fénix de bronce. En la base de la escultura del ave fénix están inscritas las palabras «El cielo y la tierra existen en armonía». Cixi había inscrito esas palabras en memoria de su difunto esposo, el emperador Xianfeng. Los dragones de bronce que flanquean las 2 aves fénix eran más modestos en su conducta. Una roca del lago Taihu que se encontraba originalmente en el jardín del príncipe de Yue, ahora conocido como el Jardín Peonía de la Universidad de Beijing, fue trasladada al Palacio de Verano. Los pintores paisajistas la consideran como la roca que bloquea la escena. Parecida a un anciano que saluda con las manos entrelazadas, la roca funciona como una pantalla. La emperatriz viuda Cixi sentía un cariño especial por esta roca. El carácter chino de longevidad, incluido en el nombre Salón Renshou, fue escrito de puño y letra por la emperatriz viuda Cixi. Hay una pantalla de vidrio detrás del trono en la que está inscrito 226 veces el carácter chino de longevidad. Cada uno de los 226 caracteres de longevidad presenta un estilo de escritura diferente. No hay 2 caracteres iguales. La pantalla de vidrio fue colocada aquí por propia voluntad de la emperatriz viuda. Durante los 10 años de su reinado, la única cosa realmente importante que logró el emperador Quanzhou fue diseñar sus reformas políticas. Sin embargo, estas fracasaron finalmente. El 16 de junio de 1898, 6 días después del lanzamiento del movimiento reformista, el emperador Quanzhou sostuvo una conversación que duró más de 2 horas con Kang Youwei en el Salón Renshou. Fue la única reunión en la que participó el emperador, que tenía 27 años en ese momento. Solo 3 meses después, el emperador perdió su trono. Esta fotografía, tomada en el año 1900, muestra a la emperatriz viuda Cixi dirigiéndose una mañana a la corte en el Salón Renshou. Aparece custodiada por los jefes de eunucos Li Lianjin y Cui Yuquei y acompañada por un amplio séquito de eunucos y sirvientas del palacio. La emperatriz viuda Cixi se sentaba en el trono en el Salón Renshou, mientras el emperador Quanzhou, que estaba bajo arresto domiciliario, ocupaba un asiento a su lado. A veces la emperatriz viuda le pedía sus comentarios y el emperador respondía tímidamente. Su voz era tan baja que incluso los ministros de la corte, que permanecían de rodillas cerca del trono, no podían oír sus respuestas. Pero ellos sabían que el emperador siempre estaría de acuerdo con las opiniones de la emperatriz viuda.
A partir de 1900, cuando la emperatriz viuda Cixi se alojaba en el Palacio de Verano, se escuchaba el sonido de un tambor que procedía de la sala Yulan. Este fue el lugar donde el emperador se vio obligado a permanecer confinado, y tocar el tambor era la manera de mantenerse entretenido. La sala Yulan es una hermosa construcción que se encuentra en el lado sur del Salón Renzhou, cerca de la orilla del lago Kunming. Había sido una vez la oficina privada de los emperadores Qianlong y Jia Qin. Hay un pasillo que conecta la sala Yulan con los salones laterales. El salón Ouxian, que está situado en la parte occidental frente al lago, ofrece una agradable vista de flores de loto en el agua. Hay un camino que conduce desde el salón Ouxian hasta el palacio Leshou. Otro camino conduce desde el lado este del salón, llamado Cámara Xiafen, hasta el salón Renzhou. El 16 de septiembre de 1898, en vísperas del fracaso del movimiento reformista, el emperador Quanzhou concedió una audiencia a Yuan Shikai, que era entonces comisionado de justicia en la provincia de Jili. El emperador quería su apoyo para sus reformas y le ofreció el cargo de ministro suplente. Sin embargo, Yuan Shikai fue un firme partidario de la emperatriz viuda Cixi. El lugar principal de prisión del emperador Quanzhou a raíz del fracaso del movimiento reformista fue la isla Yintai, en el lago Zhongnanhai, en Beijing. Pero cada vez que la emperatriz viuda Cixi visitaba el Palacio de Verano, se llevaba al emperador con ella. Allí él estaba confinado a permanecer en la sala Yulan. La emperatriz viuda ordenó la construcción de altos muros al lado de la sala Yulan para bloquear las salidas este y oeste y acortar el camino al salón Yiyun en el norte, donde habitaba la emperatriz Longyu. Ni siquiera se le permitió al emperador Quanzhou visitar a su emperatriz. Deprimido y aburrido, el emperador Quanzhou pasaba la mayor parte de su tiempo en el patio de la sala Yulan, tocando un pequeño tambor. Aparte de un pequeño grupo de eunucos que le servían, su única compañía eran algunos conejos. El emperador Quanzhou padecía desde hacía tiempo una serie de enfermedades. Su salud se deterioró aún más como resultado de la depresión provocada por el fracaso de sus reformas políticas, y la perspectiva de una reunión con la emperatriz viuda Cixi solo aumentaba su estrés. Por su parte, la emperatriz viuda ordenó el mejor médico de la corte para atender al emperador. También anunció al país que el emperador no gozaba de buena salud. El estudio en la sala Yulan estaba repleto de libros sobre la historia y la política de los países occidentales. Se dice que el emperador Quanzhou había estudiado inglés por un tiempo. Claramente, albergaba alguna esperanza para el futuro. Cuando el emperador Quanzhou estuvo bajo arresto domiciliario, regularmente descargaba su ira lanzando los objetos en su habitación. Por último, la respuesta de la emperatriz viuda Cixi fue eliminar todos los objetos frágiles e irrompibles, dejando solo algunos de los muebles necesarios. En cuanto a los alimentos ofrecidos al emperador Quanzhou, su calidad era inferior a la que estaba acostumbrado a consumir. Gran parte del deterioro de los alimentos fue debido al tiempo prolongado desde su cocción hasta su consumo, y todos los platos llegaban fríos a su habitación. Por el contrario, la emperatriz viuda Cixi disfrutaba cada una de sus comidas con todo lujo de detalles en la sala para escuchar a las oropéndolas. La extravagancia era fenomenal. Solía servirse por lo menos 120 platos en cada comida, y más de 400 tipos de pasteles estaban siempre a su disposición.